De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Muy buenas noches, bienvenido una vez más a De Regreso, el programa radial del programa de egresados. Hoy nos acompaña Sonia Estela Rivera Galeano. Sonia, bienvenida. Gracias, Norberto, buenas noches. Sonia es arquitecta constructora de nuestra universidad y vamos a hablar un poco de lo que hace precisamente un arquitecto constructor, Sonia. Bueno, nosotros esencialmente lo que hacemos es luchar el día a día, al principio intentando ser contratado para adquirir muchísima experiencia. Una de las cosas buenas que tiene el arquitecto constructor es la parte de taller al final de la carrera, que nos permite estar en una obra al 100%, entonces eso nos da un poquito de ventaja con los otros estudiantes o con las otras carreras, y ya después intentar ser independientes, que es una parte muy difícil en el medio en el que estamos. Pero precisamente, ¿qué hace un arquitecto constructor? ¿A qué se dedica en su quehacer o en su profesión? Bueno, para mí es muy claro que nosotros, la principal función es dirigir obras. Nosotros legalmente no somos diseñadores, legalmente no somos calculistas, sin embargo, en el día a día vamos aprendiendo y tenemos tantas bases que nos da la universidad que precisamente vamos involucrándonos un poquito en cada cosa, o por lo menos tenemos las bases para saber si hay algo que no sirve o que sí sirve para cualquier proyecto. Sonia, hablando precisamente de el quehacer de un arquitecto constructor y revisando su hoja de vida, yo encuentro que usted se ha desarrollado como en varios perfiles y quiero que nos aclare un poco sobre ello. Yo veo que usted ha sido directora de obra, residente de obra y arquitecta diseñadora. Háblenos un poco qué se hace desde cada uno de esos perfiles y que obviamente qué otros perfiles profesionalmente ha desarrollado. Bueno, pues como director de obra es prácticamente a lo que uno busca desde el momento de salir como arquitecto constructor, de mayor o menor envergadura, pero siempre quiere uno manejar la obra en su totalidad, porque legalmente busca la parte administrativa, hacer como gerente de una obra. Ya independientemente, esa es la obligación como dueño de obra. Uno se tiene que desarrollar como diseñador, como director, como residente. Tiene uno que estar en cada uno de los puestos de sus empleados para poder mirar que las cosas se desarrollen como uno quiere y que lleve a un buen término la obra. Entonces, ese realmente es el objetivo como arquitecto constructor, uno lograr coger obras particulares y llevarlas a buen término. Pero como residente de obra, ¿qué hace que sea diferente como director de obra, por ejemplo? A ver, el residente de obra está muy en la parte técnica. Está muy metido en la obra, está verificando presupuestos, está verificando, pero directamente en la obra con los contratistas o con los subcontratistas. Eso hace un residente de obra. Obviamente que hay un residente de estructuras, hay un residente de concretos. Según la envergadura de la obra, va un residente de obra en cada parte. Un director tiene que ser el director de orquesta. Coge cada uno de estos residentes y adicionalmente el que está manejando el presupuesto, y cada una de estas cosas las va coordinando de manera que la obra ni tenga atraso a nivel del desarrollo normal de la obra, ni que se vea colgada a nivel contable. Entonces mira que el director tiene que ir adelante de cada uno de estos personajes y obviamente proyectarse para que la obra termine en los tiempos y con los recursos que tiene. Cuando hablabas ahorita explicándonos, me imaginé un poco lo que es el manejo del personal. ¿Qué tanto tienen ustedes con este tema del manejo del personal? Eso tiene que ser total y no en un nivel u otro. Yo pienso que la parte humana es fundamental. A mí me ha tocado casos de tener gente muy difícil y que finalmente uno llega a esas personas como persona y no como un trabajador, y esas personas le rinden, porque es que no es lo mismo un obrero a las 8 de la mañana o a las 7, a las 9 de la noche. Entonces un obrero cansado, con hambre, con ganas de irse para la casa, y uno con la necesidad de terminar algo a las 9 de la noche,
los compromete, habla con ellos. Incluso las mismas bonificaciones en dinero no son tan importantes para ellos cuando vos le haces entender que ya también es un favor para uno, porque es que la obra puede pertenecer a X o Y empresa, pero es a uno el que le están rindiendo. Hablando un poco de obras con las que te he desarrollado, me encuentro con una de ellas que es en Moravia. Es residente obra en el paisajismo Morro Moravia. Sí, en el basurero, en el anterior basurero. Bueno, uno por el sitio precisamente donde está ubicado, yo imagino que tiene un impacto en la comunidad, pero también que se hace un trabajo con la comunidad. Quiero que nos explique qué significa o qué significó para Sonia trabajar precisamente en ese paisajismo. Bueno, para mí fue un reto, porque si te digo legalmente, yo lo único que miraba era que era un basurero y que iba a tener muchas ratas, y pues si digo la verdad, apenas vi una rata en todo ese tiempo. Eso como a nivel personal. El reto de la gente, de su entorno, hay muchos matices y uno legalmente uno no sabe qué está sucediendo en ese entorno. A mí me tocó ver situaciones de violencia, porque, verdad, ahí a un lado de la obra me tocó que un señor matara a su esposa al frente del muchachito, bueno, cosas muy terribles, pero también sé que el Estado, es decir, el municipio como tal, ha hecho un proceso muy bueno. Y hay gente allá que está asesorada y hay mucha trabajador social, hay psicólogos, los mismos arquitectos que han estado allá haciendo esta parte de urbanismo, ellos han ido involucrándose como en todo este proceso. Entonces hay muchas cosas muy buenas, incluso hace como 20 días escuchaba yo una niña que fue de las que estaba haciendo la siembra y ya ellas, las mujeres de allá se recogieron y ellas están trabajando ya para el municipio felices porque tienen su, ¿cómo se dice?, su parte social legalizada, están recibiendo un sueldo. Entonces mira que son procesos que son muy ricos verlos. Ahora, ¿qué es triste ahí? Yo muchas veces me doy el lujo de pasar al frente del morro y ya está muy dejado. ¿Por qué? Porque es que yo no entiendo por qué hacen obras como estas que no son autosostenibles. Entonces hacen un pasto que hay que estar cortando cada cierto tiempo y entonces cuando uno va allá lo que encuentra son unos pastizales altísimos. Estuvimos preocupados muchísimo tiempo en hacer unas escalas que comunicaran el morro de la parte inferior a la parte superior y que la parte de abajo de las escalas no se volviera otra cueva para la gente. Y sin embargo hacen unos pastizales que permiten tranquilamente que la gente vuelva a quedarse allá. Entonces esas obras, así como le dan a uno a nivel personal y que uno dice qué tan bacano yo estuve allá, también le dejan a uno como cierta tristeza de que los procesos se quedan ahí pegados, que no son procesos que son continuos. No sé cuándo irán a hacer otra intervención o continuar. Hay muchos manejos que uno ve que no están terminados, por ejemplo los lixiviados son procesos que allá quedaron ahí como en el aire, todavía no hay algo cierto con esos lixiviados. La Universidad de Antioquia tenía otro proyecto en la parte de arriba y pues tengo entendido yo que todavía no han terminado. Entonces son cosas que quedan ahí como en el aire y uno termina ese pedacitico chiquito de obra, pero sabe que el proceso es muchísimo más largo. ¿Y la intervención de usted era desde el paisajismo? Es que como es tan largo el morro, entonces se coge por tramos. Entonces yo ya estaba en la etapa 2, la etapa 1 ya había sido intervenida. De hecho, cuando terminamos la etapa mía, nos tocó hacer intervención de la etapa anterior. Y de ahí en adelante yo no veo más proyectos. Es decir, la Universidad de Antioquia sí vi yo que había hecho otras cosas más en la parte de atrás, pero lo que te digo, por ejemplo, de los lixiviados, yo sé que es algo que aún no lo han solucionado. Sabía que en la parte de atrás hay una cantidad de alcantarillados que están sueltos y que siguen bajando aguas negras por todo, pues por ese morro y que ha habido dificultades con eso. Entonces uno sabe que son etapas que uno hace y que las hace, intenta uno hacerlas lo mejor posible, pero que dejan cabos sueltos. Bueno, hay una parte que, por lo que he leído también igualmente, que veo
que desde la intervención que pueden hacer ustedes está enfocado uno como a la construcción en sí, es decir, algo nuevo, pero también está un poco la reconstrucción. Es decir, ya hay una edificación y ustedes igualmente la intervienen. ¿Cuál te gusta más y por qué? A mí me gusta mucho la restauración y me gusta mucho la reconstrucción. Una de las primeras, y yo de pronto veo que esa no la tienes ahí, fue como estudiante, yo me fui un mes para el Huila. Esto yo sé que no lo tenías presupuestado. Eso es trampa. Sí, eso es trampa. Yo me fui un mes para el Huila y me fui con un arquitecto diseñador de la Sabana, no me acuerdo bien la universidad en la que estaba este joven. Y nos tocó la restauración de la capilla de Santa Lucía en Guadalupe. Guadalupe es una capillita que queda a la salida del Meta. Y desde ese entonces me gustó, primero porque había una historia en torno a la capillita de Santa Lucía, que tenía ese nombre sabiendo que el pueblo se llama Guadalupe, pero fue porque la gente de Guadalupe se subió a este morrito el día de Santa Lucía, que era como el 8 de diciembre o el 7 de diciembre, y fue un momento en que el río Magdalena, como que las cordilleras se juntaron e hicieron como un pozo con el río y la gente se salvó subiendo esa capillita. Entonces, por eso se llama Capilla de Santa Lucía. Hicimos una restauración bien bonita y desde ese entonces me siguió como gustando, y ya luego, pues, lo que le toca en el medio vivir, me ha gustado mucho ver casas que obviamente la gente no va a tener la capacidad económica de sostener un caserón gigantesco y quieren de pronto distribuirla en más propiedades. Entonces uno procura manejar esas divisiones sin dañar mucho el espacio, digamos, urbano, sin hacer un gran impacto. De hecho, en Prado hay muchas cosas como estas que son bien bonitas y que la gente, además de vivir cómodamente, logra como sacar adelante un proyecto agradable. Entonces, esa parte me gusta muchísimo, muchísimo. Prado se distingue por edificaciones antiguas, ¿cierto? Sí, sí, definitivo. Ojalá el municipio o planeación, no sé quién, lograra que se sostuviese, ya que no logramos de pronto todo lo que había por los lados del ferrocarril, cerca al centro. A mí me da pesar que Medellín, en esa parte histórica, no se sostiene. Medellín es muy pobre en esa parte de patrimonio. El patrimonio para mí es fundamental. Y Medellín ha sido negligente en ese aspecto. Uno en Bogotá mira la Candelaria, hay una cantidad de barrios hermosos, y en Europa se ve eso cantidades. Aquí no, la gente ve una casa vieja y ¡tum!, para el piso. Entonces eso es triste. ¿Qué sector te encanta de Medellín en esos términos? No, Prado, recorrer Prado, a mí me encantaría vivir en Prado, me parece hermosísimo, me parece muy lindo, los municipios me parecen hermosos, pero los que todavía conservan. Yo estuve este fin de semana en el Retiro, en La Ceja, sobre todo el Retiro, qué pesar, ya se está viendo invadido con las urbanizaciones nuevas y ni siquiera conservan el entorno. Mira, por ejemplo, San Antonio de Pereira, era un pueblito hermoso y ya le metieron unas torres ahí a los lados, que eso se ve feísimo. Yo soy constructora, pero no puedo dejar de reconocer que nosotros tenemos una riqueza urbana que deberíamos de sostener. Hablando igualmente en ese sentido, yo veo que trabajaste como residente de obra en la Fiscalía General de la Nación en la primera etapa. A mí ese edificio siempre me ha parecido como frío, que uno pasa y rápidamente lo olvida. ¿A usted cómo le parece? Yo pienso que ese era el objetivo principal. Es que si tú miras la Fiscalía de Medellín no difiere mucho de la de Bogotá. Creo que es el mismo arquitecto y no recuerdo el nombre de él, aunque lo conocí personalmente. Ellos tienen una tipología y se mantienen en ella, porque también es majestuosa, es imponente. Entonces, si hacen algo más acogedor, ellos, no sé, me parece a mí, que pensarían que no da tanto la sensación de justicia como de fuerza, de ser estrictos. Sin embargo, el edificio como tal tiene riquezas muy grandes. Por ejemplo, los concretos son muy lindos, muy limpios. La parte de carpintería metálica, que fue con la que yo entré allá, es muy hermosa. Es un vidrio verde, incluso eso se llamaba verde militar. Era un vidrio muy bonito.
Entonces, mira que hay cosas que son, es decir, que hay que resaltar en la parte arquitectónica, ya en la construcción, no en el diseño, obviamente ellos deben de guardar como cierto estilo y que se conserva, pues yo lo miraba en la de Bogotá y sí, además que yo paseaba, por ejemplo, por las plazoletas y es imponente, uno ve el logo de la fiscalía y es imponente, es amedrantador, sí. Acabas de decir carpintería metálica. Ajá. ¿Qué es carpintería metálica? Bueno, pues ese término realmente lo utilizamos mucho los constructores. Es otro tipo de carpintería. Lo que pasa es que toda la vida hemos tenido en la mente la idea de carpintería de madera, que hacían ventanas, puertas, en fin. Pero ahora no, desde hace mucho ya venimos con el aluminio, que es una maravilla, es hermoso el aluminio, con sus perfiles, la limpieza, la pulcritud del metal. Y eso es la carpintería metálica. Yo le trabajé muchísimo tiempo con una empresa, con Industrias Lenner. Me dio la oportunidad de conocer mucho. Otra cosa que me enamora a mí que son los ensambles, los empalmes, digamos todo lo que es ese acoplamiento de los metales, que ellos tenían un taller muy lindo, era demasiado perfecto, no había 1 milímetro de diferencia con el otro y si tú no lo empalmabas bien no te daba. Entonces incluso los mismos instaladores de nosotros eran personas muy especializadas porque ya sabían los planos que les llegaban y cómo los armaban, no como muchas empresas que llegan y esas a serruchar y coger y armar 4 perfiles y se arma la ventana. No, esto era demasiado perfecto, demasiado pensado, muy bonito. Sonia, yo veo que también vuelves a trabajar en la fiscalía en una segunda etapa. ¿Qué hacías en esa segunda etapa? Sí, la fiscalía se detuvo, no recuerdo, creo que fueron 2 años o algo así, y entró otra empresa de Bogotá en este momento, no recuerdo bien cómo se llamaba, Cusego me parece que se llamaba la empresa, la nueva empresa que vino, y buscó las personas que habíamos trabajado en la primera etapa para terminar todo lo que se había quedado pendiente. Entonces yo entré como contratista. Fue una etapa de mucho aprendizaje porque yo ahí ya no estaba el respaldo de una empresa grande como Industrias Lenner, sino que era yo como Sonia Rivera. Fue muy duro porque de hecho como son empresas grandes, son empresas que te ponen contra la pared con los tiempos, con los trabajadores, entonces ahí definitivamente se siente como ese estrés del contratista y sobre todo con unas firmas tan grandes y tan poderosas que en cualquier momento cogen y te estripan y te dejan en nada. Fue muy duro, aunque muy enriquecedor, muy enriquecedor. ¿Qué significó para ti el proyecto Muro de Contenciones con Llanta de Desecho? Bueno, una señora que sabía de mi profesión me llamó y me dijo, mira, resulta que tengo una finca donde confluyen 2 quebradas. Todo el tiempo mi finca se está viendo inundada porque la onda, eso es allí en Guarne, cuando se crece, eso era un hilito, cuando se crece entra el agua a mi casa. Yo vi las marcas del agua, llegaban hasta casi 1 metro 10 de altura. Entonces optamos por hacer un muro de contención en mar. Ella fue la de la idea y como cosa rara, pues yo dije, sí, vamos, aprendamos. Lo primero que hice fue irme para Corantioquia y revisar dónde habían hecho muros de contención en llantas de desecho. Vi que habían hecho en Amagá, en las partes de las minas. Incluso nunca había mirado y esta vez observé en la carretera Medellín-Bogotá un muro de contención en llantas de desecho. Después de haberlo mirado, empecé a mirar cómo se hacían. Y había una chica, no recuerdo en este momento el nombre de ella, que me informó más o menos la técnica para hacerlo. En todo caso, me monté en el cuento, hubo un momento en que el agua se me llevó todas las llanticas, volvimos, recogimos el material, lo hicimos y hubo incluso una segunda etapa. Lo hicimos, todavía está, pues, eso ya fue hace como, ¿cuánto? Hace como 10 años, no sé, no recuerdo cuándo fue. Y hubo una segunda etapa y ahí están. A mí me parece una opción excelente y lo que hablábamos la dueña de la obra y yo, y es que definitivamente
La diferencia en costos es espectacular y además la tecnología, digamos, de acá, con respecto a los muros de contención, postensados, pretensados, cualquier cosa, y con relación a esto era por ahí de un 80% de diferencia en costos, entonces magnífico. Sonia, has vuelto a la universidad, te has mantenido en contacto con ella, ¿cómo la ves con respecto a tu época de estudio? Yo había tenido opción de venir, oportunidad más bien, de venir hace como medio año que una amiga estaba presentando unos exámenes, me pidió que la acompañara y yo la vi muy distinta, de hecho casi de perderse, uno porque se ubica por la plazoleta central y ya llega arquitectura, entonces ya más o menos se ubica. Ah, bueno, no, estoy diciendo mentiras porque el año pasado también vine a la piscina y es espectacular, definitivamente. Yo siento en este momento la universidad que es otra. Quisiera tener esta universidad cuando estaba acá, porque antes no teníamos la piscina, antes no teníamos esos espacios tan generosos y como tan bonitos, porque realmente uno veía era puros edificios, los parqueaderos y sitios como muy, digamos, muy dispersos. Aún persiste lo disperso, pero hay unos espacios que son muy generosos y muy agradables. Yo siento que la universidad ha evolucionado con eso. ¿Cuáles son esos espacios? Mira que, por ejemplo, ahora estamos sobre todo en la parte del estadio, del polideportivo. A mí ese espacio me encanta, me parece súper genial para estar ahí todo el fin de semana. Tal vez los oyentes no saben por qué le encanta precisamente ese espacio, pero ya vamos a hablar un poco entonces de ello, Sonia. Resulta que Sonia también es deportista de alto rendimiento. Sonia, hablamos un poco de ello. ¿Eso en qué momento comienza? ¿Estando en la universidad antes? ¿Dónde has estado? ¿Dónde te ha permitido estar? Bueno, mi carrera deportiva yo creo que es desde que nací, porque siempre me ha gustado ser muy activa, entonces cuando yo no estaba montada en unos patines, estaba montada en una bicicleta o estaba corriendo, jugando basquetbol, en fin. Luego mi hermana entra a la Universidad de Antioquia y ella llega a la casa, tengo que ser buzo. Entonces mi papá obviamente le dice, claro, tú como bióloga tienes que ser buzo. Y un día me dice, Sonia, es que hay una cosa muy bacana que se llama hockey subacuático. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Y entonces me invita a que también sea hockeyista. Eso fue por allá en el 88. Y desde ese entonces, bueno, antes de eso yo había sido de saltos ornamentales. Entonces ya a partir de eso no me separé y digamos, paralelamente a la parte del hockey hacía la parte de instrucción de buceo. Ya soy instructora de buceo desde el 93 y como hockeyista, que aún soy hockeyista, pues he estado en 3 mundiales, uno en Sudáfrica, uno en Estados Unidos, ahorita el año anterior estuvimos en Hungría y participamos de uno en Colombia hace como 2 años. Los nacionales, los que ustedes quieran, porque nacionales habían 3, 4 nacionales anualmente. Entonces, ese es como mi récord como deportista. El deporte que te ha dado disciplina, ¿qué significa para Sonia en su vida esa parte deportista? Tú lo acabas de decir, la parte de la disciplina. Porque mira que no es fácil tú rendir en la universidad, rendir como instructor de buceo y rendir como deportista. Entonces tienes que saber que a mí me tocaba muchas veces levantarme a las 4 de la mañana para estar aquí a las 5 estudiando para un parcial de las 6 de la mañana con alguno de los Juanes y luego al mediodía ir y jugar rugby, porque también jugué rugby subacuático, volver a las 2 de la tarde a clase normalmente y luego en la noche ir a dictar clase de buceo. Entonces yo salía tipo 4:30, 5 de la mañana y estaba regresando a mi casa a 9:30 de la noche. Es muy difícil, aunque la juventud es maravillosa, vos te da tiempo para todo, entonces vos en 4 o 5 horas te recuperás y volvés al mismo ritmo al otro día y todos los fines de semana, entonces no tenés ningún descanso y lo mismo es profesionalmente, entonces a vos te ponen ese reto y vos simplemente lo haces porque ya tu mente está dispuesta para cualquier reto que te pongan al frente. Sonia, ¿y su hermana sí siguió siendo buzo? Sí, mi hermana aún, claro que yo soy la que más la jalo. Se cambiaron los... Sí, los papeles. No, ella estuvo como hockeyista al principio, pero
Definitivamente ella dice que ¿cómo se dice? La fuerza que yo tengo, la energía que yo tengo se la quitaron a él. Entonces ella rapidito se salió de ser joquista, aunque también es instructora de buceo. Sonia, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, por acompañarnos. Espero que nos vuelvas a acompañar, a visitarnos en este espacio. Norberto, mil gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por volver a estar en esta ocasión con nosotros. Estuvimos con ustedes Jorge Benjumean en la parte técnica y quien les habla, Norberto Terraza Márquez. Hasta una próxima oportunidad. Muy buena noche. De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.